Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rodolfo, comentando la noticia, me da mucho gusto saludarles. Igualmente, senador, ¿qué fue lo que los motivó a asistir inclusive a la sede del Senado cuando pues estaban haciéndolo todo de manera virtual y ahora sí acuden muy puntuales, como dicen, bañaditos, peinaditos para votar la ley? ¿Qué tan urgente era votar esta ley, senador? Bueno, La ley de amnistía, antes... perdón, me refiero a la ley de amnistía, que es lo que aprobaron. Sí, de acuerdo, lo entendí así, aunque no se ha expresado. Pero, a ver, quiero aclarar primero, esta es una iniciativa de ley que se ha convertido en ley el día de ayer por la noche, pero que no nació precisamente en esta semana o la anterior, sino que deviene como una propuesta desde la campaña del hoy presidente de la República en el 2018. Sí. El año pasado, en septiembre, se hizo llegar por parte de él, ya como presidente de la República, esta iniciativa para una ley de amnistía a la Cámara de Diputados, la que fue aprobada después de todo el proceso legislativo en la colegisladora, y se nos remitió la minuta con el decreto para su revisión y en su caso aprobación al Senado. Nos llegó el 11 de diciembre, un día antes de la clausura del periodo ordinario de sesiones. Reanudamos el nuevo periodo de sesiones, iniciamos el nuevo periodo ordinario de sesiones, como lo marca la ley, el 1 de febrero de este año, y yo como presidente de la Comisión de Gobernación, a donde fue turnada por la mesa directiva esta minuta de ley, convoqué en 2 ocasiones para desahogar el proceso que nos toca a nosotros en Senado. Todavía esto era antes de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, como ocurre, luego se dan estos casos en diferentes comisiones, no logramos tener la mayoría de los integrantes de la Comisión de Gobernación para desahogar esta minuta, y cuando iba yo a convocar nuevamente fue cuando vino ya en el mes de marzo, que era cuando yo intentaba ya sacarla, vino la recomendación del Consejo de Salubridad Nacional y que hizo suyo la mesa directiva de la Cámara de Senadores y la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, donde están representados todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, que acordaron que nos replegáramos y que dejara de haber sesiones en tanto no hubiese algo de urgencia. Doy esta explicación porque ese es todo cómo se ha venido dando. Ahora, hubo una causa superviniente que influyó para que convocáramos de manera urgente a esta sesión del día de ayer, previa reunión de la Comisión de Gobernación, donde analizamos y yo presenté el dictamen, se aprobó y lo turnamos a mesa directiva para desahogar el orden del día. Esta causa superviniente tiene que ver justamente con la crisis sanitaria que estamos viviendo derivado de la pandemia del coronavirus, que fue un elemento circunstancial pero fundamental para que tuviéramos que desahogar esto el día de ayer, Rodolfo, porque además hubo una recomendación del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, de la que forma parte el Estado mexicano, representado por el gobierno, que le pide al gobierno mexicano y nos envía una carta a los integrantes de la mesa directiva, de la Junta de Coordinación del Senado de la República, en mi caso como presidente de la Comisión de Gobernación, donde nos recomienda que pudiéramos desahogar esta iniciativa que, como en otras partes del mundo, se han presentado casos de contagio de coronavirus por el hacinamiento o porque hay una congregación importante en los centros penitenciarios. En el caso de México, pues nosotros sabemos que lamentablemente pues viven hasta hacinados, rebasándose la capacidad de los huéspedes de internos en estos centros penitenciarios. Y entonces hasta por razones de carácter humanitario, como una causa superviniente derivada del coronavirus, pues yo diría que urgía con mayor razón, en su caso, aprobar, como lo hicimos el día de ayer, esta ley, para que se acojan a la misma. Ya ahí entremos en otra cuestión, pues reos o internos que no son de alta peligrosidad y que no han sido sentenciados por delitos graves o de alto impacto, que va a permitir aligerar
que va a permitir descongestionar en alguna medida los centros penitenciarios para disminuir el riesgo de un contagio masivo en esos lugares. A ver, estoy de acuerdo en parte, senador Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación. ¿De cuántos reos estamos hablando que puedan ser liberados? Porque ayer se mencionaba una cifra de 825 reos de un universo de una población de cuántos, es decir, el porcentaje de reos liberados es muy menor versus la población carcelaria. ¿Dónde estaría el beneficio? En materia federal, porque esta ley es para el ámbito federal, sí, se estima, sin poder precisar el dato exacto, porque esto ya corresponde al ámbito del Poder Ejecutivo, de donde dependen los centros penitenciarios, pero de acuerdo a los datos que obran en nuestro poder antes de aprobar esta iniciativa, sí, yo creo que estamos hablando de un universo de cerca de 4,000 pasaditos de reos que podrían ser beneficiados del fuero federal. Aquí 4,000 ¿4,000 reos? 4,000 o 5,000, sí. Caramba. Promedio, pueden ser más, pueden ser menos, pero bueno, no es una cantidad insignificante, aunque no es una gran cantidad, porque la verdad es que la mayor parte de los internos son sentenciados o están sujetos a proceso penal por delitos del fuero común, que ahí estamos hablando, pues no sé, de 150,000. En el ámbito federal es una cantidad menor de delitos del fuero federal, y los que se podrían beneficiar, estamos en un promedio de 5,000, seguramente, o 4,000 y tantos, pero pues eso lo vamos a saber hasta que se integre seguramente en esta semana la comisión que depende del Ejecutivo, para justamente ya deben de tener el cálculo y el estudio de quiénes podrían ser beneficiados con el perdón del Estado por esta ley y acogerse a la misma. Ahora, hay otro cuestionamiento que se ha realizado por parte de sus compañeros también senadores de los partidos de oposición, como es el PAN, el PRI, que dicen o señalan que ¿por qué no se trató el plan emergente de salud? Es decir, ¿por qué no haber aprovechado esa enorme oportunidad de reunión para poder aprobado también una medida de contingencia económica ante el embate que tenemos por el COVID-19 y que está sepultando, ahora ya contagió a seres humanos y ahora está contagiando empresas? Es decir, muchas microempresas se están quedando en la calle, están tronando, están reventando, porque no tienen unos y no van a tener otros para poder subsistir. ¿Por qué no se tomó también esa medida, senador Cristóbal Arias? Por supuesto que yo la comparto siempre y cuando pues se plantee seriamente desde el punto de vista legislativo y técnico. Lo cierto, Rodolfo, es que aquí no hay más que un posicionamiento de carácter político por parte de senadores de la oposición, que saben perfectamente que ni ellos ni Morena, que somos la mayoría, no hay ninguna propuesta o iniciativa legislativa en materia de carácter económico o para un plan económico, no existe. Y entonces primero pues habría que conocer si alguien tiene. Nadie ha presentado absolutamente nada, de tal forma que, si bien es cierto que compartimos la preocupación, como tú mismo, Rodolfo, lo acabas de señalar, de que una consecuencia de esta crisis sanitaria derivada del coronavirus es la otra crisis o el otro coronavirus en materia económica, que viene devastando, carcomiendo los cimientos de nuestra de por sí pues un tanto débil economía mexicana, y que pone y afecta en riesgo pues a la micro, pequeña y mediana empresa, o a muchos trabajadores que van pues al día, y que para ello se requiere un esfuerzo pues muy importante desde mi punto de vista del sector oficial gubernamental en sus 3 niveles de gobierno, y de distintos sectores también de la sociedad, o de los sectores productivos, empresarios, trabajadores. Pero para que el Senado pudiera presentar un plan, un proyecto que viniera a coadyuvar, o una iniciativa de ley, no hay ninguna propuesta en ese sentido. De tal manera, Rodolfo, que lo que estaban haciendo realmente era distorsionar el interés para analizar, discutir y en su caso aprobar, como finalmente se hizo. Esta sí que es una iniciativa de ley que venía ya habiendo sido aprobado previamente en Cámara de Diputados, y que nosotros como Cámara revisora en el Senado teníamos la facultad
de aprobado de rechazar, pero que consideramos que había que aprobar y ratificar. Lo otro, pues realmente es una buena intención, pero que no existe concretamente, porque pues quienes pueden en este momento de manera más urgente e inmediata enfrentar es el ámbito de los poderes ejecutivos federal y locales con distintos sectores de la sociedad, pero que si nosotros podemos coadyuvar debemos hacerlo, nada más que sí debemos de ser serios y tomarnos en serio el papel legislativo y no a manejar maniqueístamente de que no, nosotros no quisimos. Eso no es cierto. Ellos nunca jamás ni presentaron ninguna iniciativa de ley ni ningún plan económico contingente en este caso. Eso debe de quedar muy claro. Fue una forma de simplemente de hasta descalificar, porque votaron en contra ninguno de ellos, de los senadores de la oposición, a diferencia de sus colegas diputados, de sus propios partidos, que aunque no todos, un buen número de ellos sí votaron a favor de la ley de amnistía en Cámara de Diputados. Acá no lo hicieron, incluso habían dicho que ni siquiera se iban a presentar, finalmente sí llegaron pues para descalificar con ese argumento. Es que tenemos también que abordar un plan de contingencia económica, pero no, nunca se presentó absolutamente nada. Hay un procedimiento legislativo que habría que seguir. Entonces yo sí quiero que quede claro, ¿verdad? Que sí compartimos la preocupación, pero que hay que ser serios en los planteamientos, y aquí no hay ningún planteamiento formal por ningún grupo parlamentario, ni de la oposición, ni del mayoritario, del que yo mismo formo parte, pero hay que explorarlo y ver en qué podemos coadyuvar. Bueno, si lo dices porque así sucedió, y si efectivamente coincido, si no hay un plan económico contingente, si nadie lo presenta, pues evidentemente que no tendría por qué entrar en la discusión. Quiero agradecerle, senador Cristóbal Arias, que nos haya tomado la llamada. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Sí, no, a la orden. ¿Cuál es su opinión con relación a su paisano, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, cuando descalificó las cifras, y al director del Seguro Social, Zoé Robledo, cuando dice que ahí estaban reparando unos ventiladores? Yo pienso que ha sido un error, que no se han dado los elementos serios, formales, y que el esfuerzo realmente es muy importante de parte del sector salud, no nada más del Seguro Social, que forma parte de todo el entramado institucional en materia de salud. Yo siento que lo que en estos momentos hay que hacer es que todos puedan poner de su parte y buscar la mejor coordinación, en lugar de ganar y buscar los reflectores mediáticamente con una serie de señalamientos, porque pues yo lo puedo entender en alguien que anda en la oposición, pero que no estamos en proceso electoral ni de campaña para ganar adeptos, con argumentos que pueden ser serios o no, ciertos o no. Aquí yo creo que las autoridades, y no lo digo nada más por el gobernador de Michoacán, sino por otros gobernadores, ellos tienen las vías abiertas institucionalmente, vía, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, que es, de acuerdo a la Constitución y la ley, el órgano, el conducto del Poder Ejecutivo Federal para la relación institucional con los demás poderes de la Unión, los gobernadores, presidentes municipales, todo para hacer los planteamientos. Yo no entiendo por qué se tenga que hacer un acto publicitario, mediático, de ataques, críticas y señalamientos, cuando lo que lo que queremos los mexicanos, lo que queremos los ciudadanos, es la mejor y mayor coordinación institucional en el gobierno para enfrentar conjuntamente y con la participación de nosotros también como ciudadanos, pues este problema tan serio que nos agobia y que no queremos que sea más grave como está ocurriendo en otros países del mundo. De tal manera que yo siento que aquí sería aconsejable, aunque no me toca a mí recomendar ni hacer consejos, pero creo que para todos es que busquemos a través del diálogo el que podamos encontrar las vías y canal, bueno, pues para aclarar deficiencias, errores, pero no entrar o no querer buscar desafiar y entrar en una confrontación con el gobierno federal. Creo que eso no ayuda ni conduce a nada positivo en estos momentos de crisis que vemos. Los primeros que deben de estar lo más unidos posibles, pues son los propios gobiernos que nos representan, estemos en acuerdo con ellos, pero para esta crisis tenemos que ir juntos y unidos, Rodolfo. Pues sin duda que sí, todos debemos de estar unidos en este momento de crisis. Senador Cristóbal Arias, es usted muy gentil en habernos tomado la llamada. Estamos a las órdenes, con mucho gusto, y un saludo a todos. Le mando un abrazo.